armados y emplumados. Un podcast directo al corazón para estudiar, amar y proteger las últimas fieras aladas salvajes de nuestra península ibérica. Guión, dirección y realización de Iñaki Urdangarín Iraeta. Con la colaboración especial del gran naturalista y experto cetrero Ignacio Arróspide. Idea original de Toñi Martínez. El cernícalo común, el maestro de maestros. El cernícalo común, con nombre científico Falco tinunculus, es un ave pequeña de la familia de los halcones. Sí, amigos, sí, de los halcones. Mide entre 32 y 39 centímetros de longitud, con una envergadura alar de 65 hasta incluso los 82 centímetros. Tiene alas puntiagudas, muy características de las falcónidas, es decir, de las aves pertenecientes a la familia de los halcones, y una cola muy larga que les sirve de timón tanto para realizar quiebros en el aire, que los hace de manera magistral, como para sostenerle quieto en el aire cuando lleva a cabo los característicos cernidos que tanta fama le han creado entre los amantes de las rapaces. Esos cernidos, ese hacer el ángel, que solemos decir, que es cuando el ave se suspende en el cielo gracias a la apertura de las plumas de su cola y a los pequeños golpecitos de ala que lleva a cabo contra el viento, y que recrean el milagro de ser un puntito en el cielo, quieto, parado, como si le hubiéramos dado al pause en la cámara de vídeo, y así poder escanear perfectamente el suelo en busca de ratoncitos, roedores, insectos e incluso algún pájaro que pueda estar alimentándose en el suelo. En cuanto al color de su plumaje, los machos presentan una coloración preciosa, gris azulada en la cabeza y la cola y pardo rojiza en el cuerpo. Las hembras y los juveniles, es decir, las aves del año, los que han criado ese año, son más pardos y moteados, muy parecidos tanto hembras como jóvenes. Desde algún poste, en una pradera, en esas praderas cantábricas que tanto nos rodean y que a mí tanto me gustan, diseminadas con piedras, con algún roquedo, pequeños árboles que se reparten a lo largo de la pradera, y como digo, en algún poste, ya sea de algún cercado del ganado o incluso un poste de teléfonos. En la punta podremos encontrar en cantidad de ocasiones a nuestro querido y estudiado cernícalo oteando el horizonte para buscar su próxima presa.
Los cernícalos tienen una excelente visión, lo que les ayuda a localizar pequeñas presas desde grandes distancias. Son cazadores tan versátiles que este pequeño halcón es un maestro en la caza. Sí, todos pensaríamos que al ser un ave tan pequeña y al ser un ave no tan espectacular como sus primos los grandes halcones, pues podría ser un cazador de segunda división. Nada más lejos de la realidad. El cernícalo es conocido por una técnica única, propia, particular, la del cernido, que ya os he contado anteriormente, pero que vuelvo a contaros para que tengáis una imagen, los que no lo conocéis, una imagen perfecta de qué hace el cernícalo para escudriñar y para escanear el suelo perfectamente. Se cierne en el aire, bate sus alas rápidamente mientras mantiene la cabeza fija, como todos los depredadores suelen hacer. Por mucho que el cuerpo se mueva a izquierda y derecha, que lo subas o que lo bajes, los ojos, la cabeza, está fijo en un punto en el suelo. En ese momento está escaneando el suelo, en busca de pequeños roedores, insectos, reptiles e incluso, como ya te he comentado, algún pajarillo. Cuando localiza una presa, cierra las alas, cierra la cola y se abalanza en picado para atraparla con sus poderosas garras. Sí, amigo o amiga que me estás escuchando, con sus poderosas garras. Todo el mundo me diréis, hombre, yo he visto un cernícalo, es pequeñito, es un ave pues del tamaño de una paloma. ¿De dónde sacas tú que sus garras son poderosas? Pues lo son. Fisonómicamente no son las mismas garras que tienen los halcones. Los halcones tienen garras preparadas para capturar sobre todo aves. Dedos largos, uñas afiladas y pequeñas como navajas de afeitar. ¿Para qué? Para capturar al ave. Atrapar un ave es algo mucho más escurridizo que atrapar un conejo, que atrapar un ratón, que atrapar una rata, un lagarto. Por eso los halcones, los dedos los tienen largos, muy finitos, diríamos hasta débiles, comparados con otras rapaces, con uñas muy cortas, pero muy afiladas. El cernícalo tiene unas garras mucho más parecidas a lo que puede ser un ratonero o incluso un milano. ¿Por qué? Porque son dedos más gruesos, más cortos y con garras muy afiladas, pero de mayor tamaño. Es decir, físicamente no son mayores que las de un halcón, pero en la forma sí que es mayor que la de un halcón o que la de sus primos los halcones. Por eso, el cernícalo sí que posee poderosas garras. Sin duda, otra de las técnicas que usa también el cernícalo para cazar sería la caza desde posadero, posándose en un punto elevado, un poste, una roca, las ramas altas de un árbol. Desde allí vigila absolutamente todo el terreno. Y cuando ve una presa, cuando ve un animal que entra dentro de lo que él puede cazar y está a una distancia más o menos asumible, se lanza desde allí en un vuelo muy rápido, dejándose llevar por las corrientes del aire y aprovechando esa ergonomía en forma de hoz que tienen sus alas, llega muy veloz hasta donde ha encontrado o ha visto esa presa y la ataca con una precisión espectacular. Y no me puedo olvidar, como ya os he comentado en el capítulo anterior, otra forma de caza del cernícalo. Una forma mucho más difícil de ver, mucho más difícil de ser testigo y de estudiar, pero que también existe, que es que cuando el cernícalo está volando arriba, sin hacer el cernido, solamente en un vuelo de desplazamiento, que eso es lo que nos parece a nosotros, que el cernícalo está volando de un punto a otro. No, el cernícalo ha cogido altura
el cernícalo comienza su vuelo de prospección y cuando ve que hay una presa que directamente es muy veloz, muy rápida y que va a necesitar la sorpresa y la velocidad para capturarlo, como lo haría su primo el halcón peregrino, pliega las alas, pliega la cola y se deja caer como un dardo hasta el suelo, que es donde sorprende a pajarillos, a roedores, incluso a algún insecto que también he visto cazar en picado para capturar un gran insecto en vuelo. Esas son sus formas de caza preferidas, su manera de capturar y de ser depredador y de jugar su papel en la naturaleza. En cuanto a sus presas predilectas, el cernícalo común suele cazar ratones y otros pequeños roedores, así como grandes insectos como saltamontes o cigarras, pero también puede capturar presas inesperadas, pequeñas aves o reptiles, mostrando su adaptabilidad como cazador. Y es que el cernícalo no es nada especializado, es un ave que lo mismo le pega a una cosa que a la otra, es decir, es un ave muy adaptable. Un ave que, aunque tristemente yo a día de hoy estoy viendo un lento retroceso en sus poblaciones, sí que es cierto que incluso ha sido capaz de conquistar las grandes ciudades, los pueblos y las grandes ciudades de nuestro país, porque no es la primera vez que uno, paseando por Bilbao, por San Sebastián, por Pamplona, escucha a todos los pajarillos gritar y lanzar el grito de alarma cuando pasan por encima de él un cernícalo. Sus presas, como siempre y como ocurre en todas las rapaces, sus presas varían dependiendo de la disponibilidad de su entorno. Fíjate cómo entre las pequeñas aves que puede capturar se encuentran gorriones, alondras, verderones, jilgueros e incluso estorninos. Presas nada fáciles a la hora de su captura y que muchos naturalistas y mucha gente de campo nos dirán que los cernícalos cazan ratoncitos o lagartijas, pero es que también es verdad que cazan pequeñas aves y son grandes cazadores de pequeñas aves. Yo las he visto en más de una ocasión y, como he contado en ese capítulo anterior, capaz de cazar perderones cuando se alimentan en el suelo. También deciros, por ejemplo, que en cuanto a los reptiles, puede cazar pequeñas lagartijas y eslizones. Alguna vez he visto un lance a un lagarto, pero a un lagarto verde, no a un lagarto celado, pero sí a un lagarto verde. Tuvo sus idas y venidas y al final dejó la presa, se escapó viva. Al final el lagarto venció, hubo una especie de pequeño combate entre los dos y el resultado fue que el lagarto continuó viviendo y el cernícalo tuvo que buscar en otro sitio la comida de aquel día. Además de estas presas, también se alimenta de roedores, ratoncitos, topillos. Seguramente, si es capaz de capturar algún topo, por la forma en la que el cernícalo se desenvuelve, quizás alguna vez haya algún lance efectivo hacia los topos. Y por supuesto, también se come grandes insectos como saltamontes, como chicharras, cigarras. No sé si se atreverá con la avispa velutina, no lo sé. Pero bueno, y tampoco nos podemos olvidar de que en ocasiones también es capaz de cazar anfibios. Como ya te he dicho, es un depredador oportunista, que aprovecha lo que el entorno le ofrece, al igual que nuestro ratonero común, ave rapaz de la que ya hablamos en este podcast y al que os invitamos a acudir a escucharlo si no lo habéis hecho aún. La temporada de cría del cernícalo común generalmente comenzaría a finales de la primavera, aunque puede variar según la ubicación geográfica.
Yo, aquí en el norte del Cantábrico, sí que me he dado cuenta que es bastante tardío a la hora de criar. Yo creo que no criará hasta el mes de junio. Durante este periodo, los cernícalos construyen sus nidos en lugares elevados, como acantilados, árboles altos, edificios e incluso estructuras artificiales como torres eléctricas. No son constructores meticulosos, no pasan mucho tiempo ni haciendo el nido ni tapándolo. Y es que a menudo reutilizan muchos nidos abandonados de otras aves, sobre todo córvidos. La puesta suele constar de 3 a 6 huevos, que son incubados principalmente por la hembra durante unos 28 a 32 días. Durante este tiempo, el macho juega un papel crucial al proporcionar alimento a la hembra y posteriormente a los polluelos. ¿Recuerdas el capítulo anterior cuando conté esa experiencia que yo viví con aquel macho de cernícalo? Pues exactamente estábamos en ese momento, finales de junio, principios de verano. Yo creo que aquel ataque del cernícalo a aquel verderón fue porque el verderón era una presa llena de hormonas, llena de fuerza, llena de vida. Y seguramente una presa de esas vale mucho más que cualquier insecto que vayas a aportar al nido. Aunque también te diré que el macho también incuba los huevos, pero suele ser muy poco tiempo y lo justo para que la hembra pueda volar un rato, soltar los músculos, mover los huesos y volver otra vez al nido para continuar incubando esa maravillosa puesta que tanto defienden y que tanto aman. Los polluelos nacen cubiertos de un fino plumón y dependen totalmente de sus padres para la alimentación y protección. La hembra se encarga de la incubación y de proteger a los polluelos, mientras que el macho, como ya te digo, continúa aportando comida constantemente. El cernícalo común, y especialmente la hembra, durante la temporada de cría, puede mostrar comportamientos valientes y territoriales para proteger su nido. Aunque no es una rapaz grande ni poderosa en comparación con otras aves de presa, como los azores o las águilas, la hembra puede volverse absolutamente agresiva si siente que su nido está amenazado. Enfrenta a los intrusos como córvidos o otras rapaces de tamaño similar o superior, intentando ahuyentarlos con vuelos rápidos y gritos absolutamente estridentes. Sin embargo, su tamaño y fuerza son limitados, por lo que generalmente evita enfrentamientos directos con depredadores más grandes. Eso no implica que cuando ataca, ataca. Y en el aire los combates no son exactamente igual que en tierra. En el aire, aunque seas más pequeño y aunque peses menos, puedes hacer mucho daño. La estrategia del cernícalo se basa más en la disuasión y en aprovechar su agilidad para mantener alejados a los potenciales peligros. Hombre, como todos los depredadores. Raro es el depredador que se enfrenta cara a cara, de poder a poder, con su, digamos, competidor. Eso haría que el número de depredadores disminuyera muchísimo. Todos luchan, pero sin luchar. Atacan sin atacar. Tratan de crear miedo en su competencia. Juegan con el miedo y juegan con el comportamiento de cada uno. Es decir, si una hembra de cernícalo está defendiendo su nido, no va a haber fuerza humana que haga que esa hembra no dé todo en la batalla. Y si un águila real, y fíjate lo que pongo, un águila real pasa por arriba del nido, pues hombre, luchará con la madre de cernícalo, pero de 10 combates, 9 ganará el cernícalo. Por la actitud, por el comportamiento, porque la madre cernícalo se está jugando la vida de sus polluelos.
Y el águila real se está jugando el pasar por ahí, quizás el poder intentar comer alguna de las crías, pero claro, ¿a qué precio? Una herida, un rasponazo, un poquito de sangre se puede convertir en una gran infección. En el campo no hay hospitales. En el mundo salvaje has de estar siempre perfecto para poder desenvolverte y superar las dificultades del día a día. Combatir con un cernícalo que te puede hacer 3, 4, 5 heridas en la espalda, en el cuello, a cambio de una cría de cernícalo que para un águila real es un pincho, ¿hasta dónde merece la pena? Por eso, la madre cernícalo, de 10 veces, 9 vencerá. Los jóvenes cernícalos, una vez que nacen, permanecen en el nido alrededor de 4 a 5 semanas antes de realizar sus primeros vuelos. Incluso después de dejar el nido, los padres continúan alimentándolos durante un largo tiempo, hasta que, poquito a poco, se vuelven autosuficientes. Es un proceso fascinante, lleno de cooperación y dedicación por parte de los dos padres, y un proceso de investigación, valentía y ansias por la vida de las crías, que seguro van a enfrentarse a un mundo terriblemente duro, pero lleno de premios. En cuanto a su distribución, es decir, dónde podemos encontrarnos al cernícalo en el campo, está ampliamente distribuido tanto en Europa como Asia como África. En la península ibérica es común en una variedad de hábitats, desde zonas agrícolas hasta áreas urbanas. En el País Vasco se la puede ver en áreas agrícolas, bosques claros, áreas semiáridas, zonas montañosas y, por supuesto, zonas urbanas. Estos entornos le brindan buenas oportunidades para cazar e incluso para reproducirse. En el País Vasco es frecuente en diversos entornos, desde la costa hasta zonas montañosas, siendo más visible en campos abiertos y áreas de cultivo. Y ahora, como no podía ser de otra manera, invito a este capítulo dedicado al cernícalo a un maestro también en su manejo, Ignacio Arróspide. Ya le conocéis cuando vino aquí a hablarnos del ratonero común. Y hoy nos va a hablar del cernícalo común. Ignacio, tuyos son los micrófonos y adelante. Bueno, pues en esta ocasión vamos a hablar un poco de ese pequeño gran halcón que es el cernícalo vulgar, ¿vale? El cernícalo vulgar, el Falco tinunculus. Este nombre es un nombre científico que, bueno, en la traducción etimológica de lo que viene siendo el apellido del nombre científico tinunculus significa grito estridente, o sea que básicamente significaría halcón de grito estridente, porque estamos hablando de una de nuestras pequeñas aves de presa ibéricas cuyo canto, si se puede, digamos, catalogar como con un sonido, digamos, típico de la especie, es la estridencia y los gritos profundos y agudos que emite este pequeño gran halcón que es el cernícalo vulgar. Estamos hablando de un animal que, bueno, pues estamos moviéndonos en unos pesos pequeños, ¿vale? Porque es una rapaz de pequeño porte, que podríamos decir que un macho está entre unos 135, 220 y tantos gramos de peso, y una hembra, pues una hembra típica, está en torno a los 200 y pico, pero bueno, pues podríamos decir que entre los 170 y los 270 hay un baremo de tallas en las hembras de cernícalo en la península ibérica, ¿vale? Luego también depende de la zona. Hay cernícalos que tienen clados de mayor tamaño por la zona en la que viven, por su genética, etcétera, etcétera. Pero bueno, siempre nos estaremos moviendo en torno a los 200 y pico gramos en las hembras y un poco menos en los machos. Pero bueno, en esos son los pesos en los que andamos. Luego también existe un dimorfismo diferenciado entre el macho y la hembra, ¿vale? Vamos a hacer un poco la
Vamos a hablar un poco de la coloración de ambos, ¿vale? El macho, cuando llega a su estado adulto, tiene una cabeza gris característica, un dorso rojizo con pequeños puntos negros y una cola gris con la parte inferior negra con un poco de blanco, ¿vale? Eso estamos hablando de los animales que ya han alcanzado una madurez. Cuando son jóvenes tienen un plumaje muy similar las hembras a los ejemplares jóvenes, ¿vale? Básicamente es un cernícalo marrón, o sea, es un ave marrón con pintas negras y pequeñas lágrimas oscuras y una cola barreada en rayas con marrón, ¿vale? Con marrón y con unas bigoteras marcadas, algunos las tienen más marcadas, otros menos, pero bueno, básicamente es un animal menos llamativo en las hembras que los machos, ¿vale? Existe ese dimorfismo básicamente siempre en el tema de esta especie, ¿vale? A lo que estamos hablando. En definitiva, hay una diferencia totalmente marcada entre ambos sexos, tanto en tamaño como en coloración, pero luego estamos hablando de un animal que tiene una valentía y un grado de carácter, tanto los machos como las hembras, increíblemente acentuado para el tamaño que tiene este animal. Es un ave de presa extremadamente valiente a la hora de defender su nido y su territorio de otros congéneres y también de otras aves rapaces de mayor tamaño además. Es un animal que si por ejemplo pesara un tamaño superior, digamos unos 500 gramos, sería una de las mejores aves de cetrería del mundo, porque es un ave muy valiente y con mucho carácter de lucha y de vivacidad para el tema de la caza y para el tema de la defensa de su territorio. Luego también podríamos comentar que es un animal muy adaptable a todo tipo de ecosistemas, ¿vale? Porque es un animal que lo podemos encontrar en acantilados costeros, en zonas esteparias, en zonas semidesérticas, desérticas, ciudades, zonas cultivadas, zonas incluso bastante boscosas, siempre con unos pequeños claros para poder cazar, porque no es un ave típicamente forestal, ni mucho menos, porque es un ave más bien de zonas más abiertas, como la mayoría de los halcones. Pero también podríamos decir también que este animal, aparte de todo esto, tiene una amplia distribución en todo lo que viene siendo el viejo mundo, ¿vale? Es un animal que se extiende por grandes extensiones de Asia, de África y de Europa. Y también decir que esto le ha llevado a ser una de las aves de presa más abundantes del mundo. Es un animal que tiene una adaptación tremenda, como hemos dicho anteriormente, y al poderse adaptar a todo tipo de climas y incluso de zonas muy húmedas, muy secas, pues le ha supuesto, digamos, una distribución tremenda a lo que viene siendo a lo largo de todas estas zonas que estamos comentando anteriormente. Luego, además, sus presas son muy variadas. Es un animal que tiene un amplio espectro de presas que puede capturar, ¿vale? Aunque sus patas, si nos fijamos, que son muy pequeñas, de dedos cortos, a diferencia de las típicas aves ornitófagas que los tienen más largos para poder atrapar a las aves con mayor facilidad, porque son especialistas. Por ejemplo, podemos hablar del alcotán, del esmedejón y otras especies similares. En el caso del cernícalo, es un dedo corto, fibroso, nervudo, pero adaptado, digamos, a pequeñas presas como los ratones, las musarañas, las lagartijas también, y muchos insectos. Tiene un gran espectro de captura en insectos, pudiendo cazar muchos saltamontes, coleópteros, mantis, etcétera, etcétera. Muchos tipos de insectos forman parte de la dieta del cernícalo vulgar, sobre todo en la época estival de verano, que puede aprovechar ese gran recurso que son los ortópteros, que son los grillos, los saltamontes, especialmente en grandes zonas de pastizales y de campos. Pero también estamos hablando de que es un animal muy adaptado también, aparte de que digamos que es un animal todoterreno en el sentido de la captura de pequeñas presas, en el tema de los roedores. El tema de ratones, musarañas, topillos. Es un ave muy certera, sobre todo en zonas apropiadas. Aunque también puede capturar también muchos tipos de aves pequeñas, sin ser un especialista en la captura de presas de aves, o sea, sin ser un ornitófago nato. Su espectro es increíblemente amplio, pudiendo cazar crías de diversas aves, incluso pájaros adultos,
pero siempre con el hándicap de que no es un especialista. Es un animal, como hemos dicho anteriormente, todoterreno. Es un animal adaptado a todo tipo de pequeñas presas. En términos generales podríamos decir que, bueno, el 80 y tantos % de sus presas, 85, 89% aproximadamente en invierno, suelen ser generalmente los roedores. Pero luego, alternativamente, en diferentes épocas del año, pues va adaptándose a la disponibilidad de los diferentes tipos de pequeñas presas que puede aportarle el ecosistema en el que vive. Es un animal que puede tener polladas bastante considerables, aunque, bueno, algunos expertos, según he leído en algunas ocasiones, han puesto como récord los nidos con 9 pollos. Yo he visto nidos con 8 huevos, pero lo normal es que la cosa esté entre unos 2, 5, incluso 6, pero la normal es entre 2 y 5 huevos por nido, ¿vale? Que es una buena crianza para un ave de este porte. Además que estamos hablando de un animal que, aparte de ser un depredador, es una presa. También los jóvenes cernícalos forman parte del alimento también de otras rapaces que pueden incluso cazarlos. Por eso el 40% de los cernícalos llegan a la edad adulta aproximadamente. No tienen la vida de color de rosa, ni mucho menos. Ningún depredador la tiene, por supuesto. Pero con esto quiero decir que es un animal que su tasa de mortalidad, sobre todo el primer medio año de vida, o el primer año de vida aproximadamente, en esos primeros 6 o 7 meses de vida, tiene un porcentaje muy, muy acentuado de captura por otros animales o por otros accidentes que pueden producírsele por diversas causas. Cuando un animal ya ha pasado ese periodo, tiene muchas más posibilidades de supervivencia porque ha pasado, digamos, el periodo de prueba más duro que la naturaleza le pone como examen a un depredador, y encima además un depredador pequeño como pues el cernícalo, que es en los primeros meses de vida para poder sobrevivir y poder mantenerse por sí mismo. Digamos que es una prueba que todos los animales la tienen que superar, pero los animales cazadores y depredadores más aún si cabe, por las circunstancias alimenticias en las que se desenvuelven en su vida. Impresionante lo que sabe Ignacio de tantos y tantos y tantos animales. Es increíble. Yo que soy amigo suyo y que disfruto de su amistad, siempre me quedo con la boca abierta. Yo siempre he pensado que yo sabía mucho de animales y que era un gran experto. Y realmente te aseguro que para comparar con Ignacio, yo soy un auténtico principiante. Cuántas cosas tan interesantes nos ha contado del cernícalo, sobre todo, de lo que él ha aprendido sobre el cernícalo. Ya sabes que Ignacio es maestro cetrero, un gran naturalista, una persona que trabaja y siempre está vinculado con el mundo de la naturaleza y el mundo de los animales, y alguien sabio y verdaderamente de buen corazón que colabora conmigo en este podcast y del que yo me siento extremadamente orgulloso tanto de compartir su amistad como de haberle conocido. Un gran amigo, una mejor persona y, como puedes ver, un gran maestro cetrero. ¿Qué problemas nos encontramos cuando hablamos de la supervivencia del cernícalo común en la naturaleza? El cernícalo se enfrenta a varios peligros que amenazan su supervivencia, tanto en entornos naturales como en entornos urbanos. El primero de estos peligros sería la pérdida de hábitat. La urbanización, la agricultura intensiva y la deforestación reducen las áreas de caza y anidación de los cernícalos. Y yo creo que este es uno de los mayores peligros a los que se enfrenta nuestra pequeña cazadora. En segundo lugar, tendríamos el uso de pesticidas. Los químicos utilizados en la agricultura pueden disminuir la disponibilidad de presas como insectos y roedores, y pueden intoxicar a los cernícalos si los ingieren indirectamente. Eso trae problemas reproductivos, y ahí viene el declive del cernícalo común. La agricultura intensiva y los químicos
llevan a cabo varios síntomas que de alguna manera me gustaría explicar. La agricultura intensiva lo que significa es que en un terreno hay una plantación totalmente monoespecífica. Es decir, que si tú plantas maíz, hay maíz en kilómetros a la redonda. Y no hay nada más. No hay arbustos, no hay prados, no hay bosques, no hay roquedos. Solo hay maíz, maíz, maíz y maíz. Eso implica, primero, toda la diversidad ecológica se ha ido al traste. Está muy bien que tengamos maíz para comer todas las personas, pero el precio a pagar, el primer precio a pagar, es que ahí no hay naturaleza, ahí no hay campo. Eso es una plantación, es una huerta, y es una huerta monoespecífica, solo de maíz en este caso. Puede ser trigo, puede ser cebada, puede ser lo que quieras, solo maíz. Y eso es terrible. Primero, porque no hay presas. En el maíz vive un tipo de animales. Y ese tipo de animales, queramos o no, necesita de toda la estructura y todo el equilibrio ecológico de su entorno para llevar a cabo su vida. Y no hay equilibrio, porque todo es maíz. Luego, casi no hay animales, casi no hay vida, y aunque todo nos parezca muy verde, muy bonito y muy natural, es lo más artificial que te puedes tirar a la cara. Y luego esto tiene un segundo síntoma, un segundo problema. Y es que cuando no hay ese equilibrio, cuando solo hay un tipo de vida, una manera de vivir que tiene éxito, aparecen las plagas. Porque la naturaleza, cuando rompes el equilibrio, tiene sus mecanismos para volver otra vez al equilibrio. Y nosotros necesitamos, en ese caso, luchar contra la naturaleza y vencer para conseguir recoger todo ese maíz. ¿Qué hacemos para ello? Usamos pesticidas. Usamos químicos para acabar con un cierto tipo de vida que realmente pondría en peligro la supervivencia del maíz. Cuando un depredador captura a un animal que está alimentándose del maíz o de sus hojas o de lo que tenga que ver con el maíz, y ese maíz está, digamos, contaminado de pesticidas, esos pesticidas pasan también a formar parte del cernícalo en este caso. Y esos pesticidas, uno de los efectos que tienen es que te rompen la cadena de la reproducción. Los machos no tienen suficiente semen para generar huevos fecundados. Y las hembras ponen huevos o crean huevos que no tienen el calcio suficiente. Y entonces esos huevos con esas cáscaras van rompiéndose y destruyéndose en tanto en cuanto la hembra se pone encima para darles calor. ¿Y todo por qué? Porque el cernícalo se está alimentando de ratoncitos que están contaminados con el uso de pesticidas. Y así caen las poblaciones de rapaces. Los cernícalos en este caso, porque estamos hablando de cernícalos, pero hace años fue con los halcones, etc. Estos dos motivos creo que son los más importantes a día de hoy cuando hablamos de las dificultades de la supervivencia del cernícalo en nuestro entorno. No nos podemos olvidar tampoco de las famosas colisiones. Las estructuras artificiales como ventanas, antenas o aerogeneradores representan un riesgo de colisión para los cernícalos en vuelo absoluto, fuerte, tremendo. Muchos cernícalos caen bajo el yugo de estas ventanas, de las antenas, de aerogeneradores e incluso de cables de la luz. No podemos olvidar tampoco las dificultades que trae el cambio climático.
Vuelvo a repetir, como lo digo muchas veces en este y en otros podcasts, no voy a entrar a que si ese cambio climático es natural, producido por la madre tierra, o si es artificial y producido por lo que el hombre lleva haciendo durante años en este planeta. No voy a entrar ahí, pero que existe el cambio climático, eso es impepinable. Y las alteraciones en los patrones climáticos pueden afectar la disponibilidad de presas y la temporada de reproducción. Cuando yo era pequeño, no existían aquí los milanos. Ni el milano negro, ni el milano real. Yo sí veía los milanos reales. ¿Sabes cuándo los veía? En otoño. En octubre. Cuando todos los milanos europeos, del norte de Europa y de Centro Europa, viajaban a África a pasar el invierno. Pues Guipúzcoa es un punto clave en esa migración. Y los días que hace mucho viento sur, si miras al cielo y estás atento, serás capaz de ver bandos enteros de milanos que van de norte a sur, desde Irún hasta Beasain. Pero hete aquí que ahora, con el cambio climático, con el suavizar los inviernos y el hacer que los veranos no sean veranos, el hecho de que todo nuestro año se pueda describir como si fuera una primavera constante o un otoño constante, hace que ahora milanos reales que deberían de marchar hasta Marruecos, hasta Argelia, incluso hasta Kenia, incluso hasta Centroáfrica, se queden aquí, en Villabona, en Guipúzcoa. Yo tengo un milano que todos los días me regala innumerables vuelos por encima de mi casa. Un milano real. Todos los días del otoño y el invierno. En primavera, supongo que se irá a su territorio de cría. Pero ahora mismo, todas las mañanas, ese milano me regala vuelos espectaculares. Antes eso no existía. Antes eso no había. No teníamos milanos que pasaran el invierno con nosotros. Y ahora sí. Y al cernícalo le pasa exactamente igual. El cernícalo es un ave sedentaria. El cernícalo no emigra. El cernícalo se queda aquí con nosotros. Pero ese cambio climático, ese cambio de las temperaturas, de la manera de venir el mal tiempo o el buen tiempo, todo ese cambio puede afectar a la disponibilidad de presas, con lo cual ya ha cambiado tu vida. Y sobre todo, a la temporada de reproducción. Ahora, todas las primaveras son extremadamente lluviosas, con un mal tiempo que debería hacer en invierno, pero que lo hace en primavera. Que a nosotros nos viene más cómodo, porque te está cayendo un chaparral con 17 grados y no con 3 grados. Es más cómodo para nosotros. 3 grados es mucho. Chaparral caería con 5, 6 o 7, que es muy molesto con esa temperatura que te caiga un chaparrón ahí total. Pero no está cayendo con 17 o con 19 porque es primavera. Estamos en mayo. Eso puede llevar al traste a muchas especies que estén criando en ese momento. Y que lo que les tocaría sería hacer un buen tiempo. No digo que haga 30 grados, pero sí unos 18, 19, 20, 22 grados, sol. Y aunque esté tapado sin lluvia, sin ese viento del norte constante, el cambio climático está cambiando eso. Y las aves rapaces y todas las demás o empiezan a adaptarse a estos cambios climáticos y empiezan a variar su temporada de reproducción, o la mayoría de crías terminará sus días contra el viento, la lluvia y el desastre climático. Por supuesto
si hay algo que va en contra de la supervivencia, no del cernícalo, sino de cualquier ave o animal, es la persecución por ser una rapaz, por el odio que muchos tienen porque es un depredador, y la caza. Porque aunque en muchos lugares están protegidos, sobre todo en la península ibérica, en toda la península ibérica, no se pueden matar ni por disparo, ni por cepos, ni por venenos a las rapaces. Pero aunque la ley está de nuestra parte, los cernícalos son todavía víctimas de caza ilegal o de persecución por parte de humanos, que los ven como una amenaza para otras especies de aves, sobre todo especies de caza. Es así, y aún hoy, en los centros de recuperación de animales siguen entrando cernícalos con disparos, con veneno e incluso con cepos. Es triste, pero es así. Y por último, también un factor importante a la hora de analizar la supervivencia del cernícalo común en nuestras tierras es la disminución de poblaciones de roedores e insectos, principalmente debido a cambios en el uso del suelo y las prácticas agrícolas, que afectan directamente su fuente de alimento. Es decir, aunque hoy en día cada vez tenemos más insectos foráneos, exteriores, que están apareciendo en nuestras tierras, sí que es cierto que los insectos de toda la vida, los que teníamos y nos machacaban los veranos, pues con mosquitos, con moscas, con enorme cantidad de ópteros, etcétera, que estaban en el campo, a día de hoy, si tú coges un coche, que a mí me pasa mucho, y sales de viaje, no en la ciudad, sino de una ciudad a otra, 100, 200, 300 kilómetros, te darás cuenta que hace unos años lo normal era que lavaras el parabrisas de delante porque estaba lleno de golpes de los cadáveres de los insectos que habías ido matando en el viaje. Y a día de hoy te haces 400 kilómetros en el coche, paras en una gasolinera para llenar el depósito y te das cuenta que el parabrisas está casi sin ensuciar. ¿Dónde están todos aquellos insectos que golpeaban dicho parabrisas una y otra vez, que dejaban las manchas de sangre, de las tripas, de lo que sea, en el parabrisas? ¿Dónde están? No están. No sé dónde han ido, no sé dónde han desaparecido, pero no están. Y la verdad es que es menos molesto, pero te hace pensar una cosa. Si esos insectos han desaparecido por lo que respiran, por el tipo de vida que les estamos dando, lo que era bueno para respirar para ellos también era bueno para respirar para mí. Vivimos de lo mismo, vivimos del oxígeno. ¿Te lo has preguntado alguna vez? Todas estas amenazas hacen que la conservación del cernícalo común sea una preocupación en muchas áreas. Aquí en el País Vasco también, cada vez veo menos cernícalos. Y ojo, porque el cernícalo es de esas aves que realmente no deja de ser un tesoro para la agricultura y la ganadería de nuestro país. Pues es un verdadero asesino de ratones, topillos y otros muchos micromamíferos, tan dañinos en ocasiones para los agricultores. Estos, los agricultores, actúen muchas veces de manera miserable e incluso ignorante contra aves de presa como nuestro amigo el cernícalo, el ratonero, los diferentes aguiluchos e incluso las rapaces nocturnas, para inexplicablemente tratar de erradicar dichas aves de sus campos, con lo que una vez más, irremediablemente, vamos en contra de nuestros propios intereses. Es incomprensible. El cernícalo, ratonero, los aguiluchos. ¿Qué hacen los aguiluchos en contra de un agricultor, de un ganadero? Las rapaces nocturnas. ¿Por qué esta persecución a las rapaces? Si son nuestras aliadas. En cuanto a la evolución poblacional,
El cernícalo común ha experimentado fluctuaciones en las últimas décadas. En general, ha mostrado cierta estabilidad, aunque en algunas áreas ha disminuido debido a la intensificación agrícola, la urbanización y el uso de pesticidas. Como ya te he dicho, estas actividades pueden reducir la disponibilidad de presas y la disponibilidad también de hábitats adecuados, impactando en las poblaciones de esta especie. Sin embargo, en algunas regiones, la creación de áreas protegidas y el fomento de prácticas agrícolas sostenibles han ayudado a mantener e incluso aumentar las poblaciones locales. Es importante continuar con estas medidas para asegurar la conservación de esta especie en el futuro. Y claro está, de muchas más, porque ni siquiera las rapaces se salvan de depender unas de otras para el correcto y equilibrado funcionamiento de la naturaleza. Ahora que estamos analizando el tema de la crianza, Ignacio, a mí me apetece mucho escucharte y saber qué nos puedes aportar tú en este tema de la crianza del cernícalo común. Respecto al tema de la crianza, como experiencia personal, he visto que los cernícalos pueden criar en sitios muy diversos y a veces muy raros, incluso muy llamativos. Porque aunque lo típico de un cernícalo sea criar en una ruina antigua, o en un corral, en una ventana vieja, o en un tejado, etcétera, etcétera, pues incluso yo, por mi experiencia, yo incluso a una altura de 1,60 m de altura, en un corral en el campo, he visto entre una botella y una teja criar una pollada de cernícalos sin ningún problema. O sea, a una altura que al lado estaba una puerta que podía pasar una persona perfectamente por ahí en cualquier momento. Es un animal que cuando se tiene que adaptar a lo que se tiene que adaptar para la crianza, puede llegar a poner los nidos en los lugares más inverosímiles, en ventanas incluso de casas habitadas, etcétera, etcétera. Aunque lo típico en ello siempre es utilizar por norma natural los cantiles rocosos y arenosos, o sea, terrosos, y los nidos abandonados de córvidos, de urracas, de cornejas también. Es un ave que utiliza mucho los nidos abandonados de otros animales que tienen más maestría a la hora de realizar los nidos, porque los halcones no son grandes arquitectos, ni mucho menos, todo lo contrario, son aprovechadores, a diferencia de otras aves como pueden ser los ratoneros o los azores, que son grandes arquitectos de sus nidos. Cernícalo siempre aprovechará los nidos abandonados de otras aves y los cantiles, especialmente, y las edificaciones. Qué bonitos son los polluelos de cernícalo cuando han nacido con ese plumón blanquito. Son tan indefensos y luego te imaginas y piensas en el futuro, van a ser cazadores tan maravillosos, tan increíbles, tan espectaculares, que la naturaleza es un milagro que tiene lugar gracias al tiempo. El cernícalo común en cetrería. El cernícalo común ha sido considerado un excelente maestro para los futuros cetreros por su agilidad, versatilidad y facilidad de manejo. En la cetrería, esta especie ha desempeñado un papel relevante, tanto históricamente como en la práctica moderna. En el pasado, el cernícalo se utilizaba para enseñar a los jóvenes cetreros debido a su tamaño manejable y a su naturaleza menos agresiva y menos complicada en cuanto a comportamiento en comparación con otras aves de presa más grandes. Los aprendices podían aprender las técnicas básicas de cetrería como el manejo, el vuelo y la caza, sin el riesgo que implican las especies más grandes. Yo aquí querría poner un paréntesis. No es que las especies más grandes como halcones, halcón peregrino,
halcón gerifalte, halcón sacre, sean más peligrosas en cuanto a peligro para el bienestar humano. No, sino que lo que yo hablo cuando digo peligro es el peligro de meter la pata y destrozar psicológicamente, emocionalmente, un ave que podría ser una ave fantástica en manos de un gran maestro. El cernícalo te permite errar y volver a intentarlo. Errar y volver a intentarlo. Esto cojámoslo con comillas también. Tampoco el cernícalo es que sea un ave con el que puedas errar mucho, pero sí que es cierto que no es tan complicado, no es tan difícil, no exige tanto del cetrero, sino que es una ave perfecta para ir aprendiendo, para ir experimentando y para ir haciéndote todo un maestro. Hoy en día, en la cetrería moderna, el cernícalo sigue siendo una opción muy popular para los cetreros principiantes y para aquellos que desean practicar la cetrería en entornos más limitados, como áreas urbanas o con menor espacio abierto. Su vuelo estacionario, característico mientras busca presas, es una habilidad particularmente valorada en la cetrería. Con la práctica y el tiempo, los cetreros pueden avanzar a especies más grandes y desafiantes, llevando consigo las habilidades y la comprensión adquiridas gracias a la experiencia con el cernícalo común. Este aprendizaje inicial es fundamental para desarrollar la destreza y el respeto necesarios en la cetrería, pues enseña la importancia del vínculo entre el ave y el cetrero, el arte de la paciencia y la estrategia para cazar con éxito. Así, el cernícalo actúa como un puente hacia una cetrería más avanzada, en la que los cetreros pueden enfrentarse a retos mayores, con una base sólida de conocimiento y técnica. Solo así no terminaremos estropeando aves más exigentes en su cuidado y comportamiento, que les deben a muchos cernícalos su buen uso y convivencia en cetrería entre ave y cetrero. Yo aquí sí que también quiero añadir que hay gente que no solamente utiliza los cernícalos para entrenarse, para ir mejor preparado a amansar un halcón peregrino. Hay gente, hay cetreros, hay grandes maestros que disfrutan mucho cazando y volando cernícalos. Y no pasan a mayores historias, porque la cetrería no es cuestión ni de plumas blancas, ni de tamaños imposibles, ni de fotografías para quedar como un héroe de película. La cetrería es la unión entre ave y cetrero para conquistar no solamente la caza o la presa, sino la esencia de una naturaleza a la que nos tenemos que adaptar ambos para conseguir ser quienes verdaderamente somos. Y nuevamente quiero contar contigo, Ignacio Arróspide, para que me cuentes cómo ves tú al cernícalo en cetrería, cuál es la experiencia que tú has tenido con ellos y bueno, nos ilustres con tu sapiencia, con tu talento y podamos disfrutar de un maestro de maestros gracias a tu generosidad y a que te animas a colaborar con Armados y Emplumados. Adelante, Ignacio. Los cernícalos tienen muchísimas aventuras y los que hemos sido aficionados de siempre a este pequeño gran halcón que es el cernícalo vulgar, pues hemos visto todo tipo de tesituras y de encuentros con estos animales, con otras especies, por el manejo que nos ha tocado hacer hacia estos animales por diversas causas, para recuperación, por el trabajo en temas de manejo de rapaces y de aves de presa, etcétera, etcétera. Y el cernícalo vulgar siempre ha sido
un maestro de cetreros. Es un animal que enseña a manejar rapaces. Es un animal que siempre ha sido la primera ave de muchísimos cetreros durante los últimos tiempos, y podríamos decir que enseña los detalles de manejo que podría luego aplicarse a otras aves de mayor porte, como podría ser halcones peregrinos, halcones sacres, etcétera, etcétera. Y el cernícalo siempre ha sido un animal que, como hemos dicho anteriormente, bueno, pues es increíble las aventuras que puede llegar a vivir. Yo he visto cernícalos, bueno, por mi experiencia y por mis observaciones en el campo y tal, que es capaz de enfrentarse a un montón de animales que le superan en tamaño, pero por bastante diferencia de tamaño, por muchísima además. Incluso en ocasiones pueden defender su territorio frente a águilas calzadas, águilas reales incluso, una cosa, o sea, cuervos, todo tipo de grandes aves están siempre en el punto de mira si pasan por la zona donde está un cantil de cernícalos. Los cernícalos son muy defensores de su territorio y muy territoriales, y no permiten que depende que animales se acerquen a sus zonas de cría ni a sus zonas, digamos, de territorio personal de ellos, ¿vale? Especialmente en la época de cría son muy defensores, muy defensores. Pueden atacar a todo tipo de animales que van por el suelo, pueden llamar la atención una serpiente, un gato, lo que sea. El cernícalo siempre defenderá ante todos estos depredadores y estos peligros, se defenderá constantemente para afianzar su territorialidad y su seguridad ante estos depredadores. El cernícalo común es conocido por su habilidad para mantenerse suspendido en el aire, lo que le permite observar a sus presas en el suelo con una gran precisión antes de lanzarse sobre ellas. Además, es una de las pocas rapaces que se ha adaptado bien a los entornos urbanos, aprovechando los edificios y estructuras para anidar y buscar alimento. En España es bastante común que los cernícalos comunes aniden en entornos urbanos, incluidos balcones, tiestos, cornisas y edificios, donde están relativamente expuestos a la vista de los humanos. En ciudades como Madrid, Barcelona y otras con amplios espacios abiertos y edificios altos, estas aves se han adaptado a convivir cerca de las personas. Es habitual que los cernícalos aprovechen repisas de ventanas o jardineras para anidar, incluso si están en contacto visual con los humanos desde las ventanas cercanas. Lo curioso es que, aunque estén a la vista, los cernícalos parecen no ser demasiado tímidos cuando anidan en estos lugares. Esto se debe a que han aprendido a considerar ciertos entornos urbanos como seguros, libres de depredadores naturales y con un fácil acceso a presas como insectos o pequeños roedores que encuentran en parques y zonas verdes cercanas. Esta convivencia muestra cómo algunas especies de aves rapaces pueden adaptarse notablemente a la urbanización, modificando sus hábitos de anidación y caza. Como colofón a lo anteriormente dicho, me gustaría decir que el cernícalo vulgar es, como todos los animales, un eslabón importante en nuestros ecosistemas. Y además el cernícalo vulgar es un controlador de plagas de pequeños mamíferos y de insectos súper importante en los ecosistemas. Merece todo nuestro respeto, toda nuestra admiración y todos nuestros cuidados. Es un animal que debemos proteger como todas las aves, siempre lo decimos, pero no olvidemos que el cernícalo, ese pequeño halcón que está cernido en un punto y llama la atención como si fuera un helicóptero, o está posado en un poste de la luz, o está vigilándonos desde una cornisa de nuestro pueblo, de nuestra ciudad, de un monumento, de un castillo, de lo que sea. Ese animal es uno de los animales más representativos de las rapaces ibéricas que tenemos actualmente. Muy simple, muy conocido y muy abundante, pero siempre está ahí. Es una de las rapaces que más fácilmente podemos ver en todo nuestro territorio. No olvidemos nunca que ese pequeño gran halcón lo tenemos que llevar siempre en nuestra cabeza, que es un animal súper importante en los ecosistemas.
Gracias, muchísimas gracias, Ignacio, por volver a colaborar conmigo en Armados y Emplumados, por darle a este podcast la calidad que su creador no le puede dar, y me siento muy orgulloso de que un maestro de la vida como tú me ayude en este viaje de Armados y Emplumados, en los que hablamos de lo que tú y yo más amamos en el mundo: las rapaces. Muchísimas gracias, Ignacio, y no dudes que volveré a contar contigo en próximos capítulos. Hay mucha gente que me está haciendo llegar sus comentarios muy positivos acerca de lo que tú aportas en este podcast. Yo estoy totalmente de acuerdo con ellos. Por eso estás aquí, porque creo que eres el mejor para esto. Y nada, muchísimas gracias por acompañarme y por acompañarnos. Y te espero para el siguiente programa. Con su vuelo grácil y su mirada aguda, el cernícalo común es mucho más que una simple ave de nuestros campos y ciudades. Es un guardián silencioso de la biodiversidad, un actor clave en la protección de nuestro entorno natural. Su papel en la agricultura es invaluable, controlando de manera natural las poblaciones de roedores e insectos que amenazan nuestros cultivos. Sin ellos, el equilibrio natural se va al garete, se desestabiliza, llevándonos a un uso excesivo de pesticidas y químicos que perjudican nuestro planeta y, por ende, nos perjudica a nosotros. A cambio del cochino dinero para algunos agricultores y terratenientes que dicen ser, con la boca grande, los garantes de una naturaleza en armonía y equilibrio, y en realidad no son más que unos sinvergüenzas, ellos terminan siendo culpables no solo de la muerte de infinidad de rapaces, entre las que destaca el cernícalo, sino del contagio de tremendas enfermedades a esos que en confianza compran sus cereales, beben sus zumos o comen sus verduras. Suerte que aún quedan muchos otros que con una labor callada, abnegada y nunca valorada en su justa medida, dan el callo y aportan ese plus humano al campo de nuestros días, ofreciéndonos toda una serie de verduras, toda una serie de alimentos de extrema calidad y, sobre todo, siendo respetuosos con el medio ambiente. Más allá de la agricultura, el cernícalo común es un indicador de la salud de nuestros ecosistemas. Su presencia en una zona nos habla de un ambiente equilibrado y saludable. Proteger a los cernícalos es proteger nuestra propia salud y la de las generaciones futuras, igual que sucede con todas y cada una de las rapaces de nuestra naturaleza ibérica. Debemos tomar conciencia de la importancia de convivir con estas majestuosas, elegantes y veloces aves, de preservar sus hábitats y de valorar su trabajo incansable en pos de mantener un equilibrio tan necesario para todos, para ellos, para nosotros y, cómo no, para ti que me escuchas. Porque en el aleteo del cernícalo suena el eco de 1000 batallas en pos de una naturaleza en equilibrio, de una tierra que respira grande y de un planeta que con la ayuda de todos puede aún sanar y sanarnos. Larga vida, pues, al cernícalo común, al más humilde de los siervos y al maestro de maestros. Firmado, el héroe que camina sentado.
armados y emplumados. Un podcast directo al corazón para estudiar, amar y proteger las últimas fieras aladas salvajes de nuestra península ibérica. Guión, dirección y realización de Iñaki Urdangarín Iraeta. Con la colaboración especial del gran naturalista y experto cetrero Ignacio Arróspide. Idea original de Toñi Martínez. Armados y emplumados.